Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de lo que vienen siendo los huracanes que han pasado desde la última vez que nos juntamos acá, ¿no? Que fue el año pasado que hablamos mucho de Otis, ¿no? Porque obviamente fue un evento que afectó a todas las compañías aseguradoras del país y ha sido uno de los eventos catastróficos con más pérdidas en la historia de México, ¿no? Este año, lo que viene siendo la temporada 2024, siguiente, por favor, tuvimos una temporada relativamente en la media, ¿no? Lo que viene siendo la cuenca del Pacífico, tuvimos eventos por debajo de la media, en el lado del Atlántico un poquito por encima, ¿no? Pero más o menos se balanceó, ¿no? La temporada del Pacífico, tuvimos 3 eventos, es un poquito por debajo de lo que usualmente sucede en esta cuenca, y solo hubo un evento que llegó a una categoría 5, que este fue Christie. Siguiente, por favor. Christie fue el evento más intenso de la temporada, pero como podemos ver, no afectó a nadie, ¿no? Fue como sobre el océano, entonces pues no nos compete mucho el día de hoy, ¿no? El que sí nos compete, que vamos a hablar un poquito más a detalle más adelante, es John. John fue un evento intenso, sí, pero no tan intenso como un Otis, como inclusive Eric, que también vamos a platicar un poquito, pero fue un evento que trajo muchísima lluvia. Entonces, este evento, John, fue el que más pérdidas causó en esta temporada 2024. Y pues como ya saben, pues le volvió a tocar a Acapulco, ¿no? Fue como 1-2. Llevaban casi 20 años sin tener un huracán y tuvieron huracanes 2 años seguidos, ¿no? Que afectaron de distinta manera lo que viene siendo la ciudad de Acapulco. Siguiente, por favor. Mientras que por el lado del Atlántico, tuvimos una temporada por encima del promedio, con 18 eventos, y de estos hubo varios que fueron de importancia. México tuvo suerte en este año, porque hubo eventos que sí afectaron a México, pero las afectaciones fueron en realidad menores en comparación de lo que pudo haber sucedido, ¿no? Siguiente, por favor. El evento más intenso de la temporada fue Milton. Fue un evento muy intenso, históricamente está en el top 5 de los eventos más intensos que ha ocurrido en el Atlántico, y fue el que más pérdidas causó en México en este lado de la cuenca, pero las pérdidas fueron relativamente menores, ¿no? La mayor parte de las pérdidas de este evento fueron en Estados Unidos, llegando a casi 35 mil millones de dólares más o menos, en la zona de Texas, por ahí de Houston, Galveston, mientras que el N fue el huracán de esta temporada que más pérdidas causó, cerca de 70 mil millones de dólares. El N fue particular porque a pesar de que tocó tierra en una zona poblada, la mayor parte de las pérdidas fue cuando ya se había degradado el evento. Casi 60 mil millones de dólares de pérdidas fueron en Carolina del Norte, que es un estado más, hoy sí que al norte, ¿no?, de Estados Unidos, donde fueron inundaciones lo que causó la mayor parte de los daños. Y igual fue un poco importante, dado que causó mucha muerte comparativamente con lo que debería causar un evento de estas características en un país desarrollado, ¿no? Casi 200 muertos para este evento. Y finalmente, un evento que igual se me hizo muy importante introducir para este año fue Beryl. Siguiente, por favor. Beryl fue un evento muy intenso que afectó principalmente Estados Unidos y el Caribe. La mayor parte de este evento tuvo aproximadamente 7 mil millones de dólares de pérdidas. Y la mayor parte de estas fueron en Estados Unidos. ¿Pero por qué fue tan importante para el Caribe? Porque los países del Caribe no tienen la capacidad de resistir un impacto de 200, 300 millones de dólares como fue Beryl, cuando su Producto Interno Bruto es de 1,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esa fue la diferencia. Si bien la mayor parte de las pérdidas fueron en Estados Unidos, en Barbados, por ejemplo, se tuvieron pérdidas de casi el 30-40% del Producto Interno Bruto, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. Recordando Otis, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy importante hacer esta comparativa con los otros 2 eventos que les voy a presentar. Otis, como sabemos, ha sido un evento muy intenso, que tuvo una intensificación rápida, ¿no? Pensábamos que iba a ser categoría 1 y luego resulta que no, que era 5. Tuvimos una cantidad importante de muertes y desaparecidos, y pérdidas aseguradas que fueron importantísimas, ¿no? Alrededor de 37 mil millones
de pesos, de acuerdo a la AMIS en el último reporte, ¿no? Como sabemos, bueno, acá, como les presentamos el año pasado y de los datos que tenemos hasta el momento, las estimaciones que hizo RN enseguida, cuando estaba pasando el evento, fueron muy certeras, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una muy buena cartera en Acapulco de bienes asegurados, entonces eso nos permite, con nuestro modelo de amenaza, estimar de la mejor manera las pérdidas posibles. Acá en Otis, algo que está pasando es que ya casi vamos para el año y medio, cerca de 2 años que pasó el evento, y la recuperación todavía no termina, ¿no? Acapulco todavía no está al 100 de que pasó Otis, ¿no? Y luego tenemos este problema de que no ha terminado Otis y llega John, ¿no? Entonces, este tipo de cosas igual pueden afectar o hacer más larga la recuperación de los eventos, ¿no? En el caso de John, que es el segundo evento, es un evento muy diferente a Otis, ¿no? Fue un evento que no era tan intenso cuando tocó tierra. De hecho, los daños por viento no son tan importantes para John comparativamente. Las pérdidas fueron considerablemente menores, aproximadamente una décima parte de lo que produjo Otis, pero lo que causó el daño de John y las afectaciones fue la cantidad de lluvia. Esta cantidad de lluvia fueron casi 1.400 milímetros de lluvia durante el evento. Es algo que no habíamos visto nosotros desde Ingrid Manuel en el 2010. Entonces, es un récord prácticamente, o sea, es una cantidad de lluvia que casi en ningún lado se ha escuchado, ¿no? Y eso causó inundaciones, deslaves, afectaciones en ríos, socavaciones. Entonces, tal vez las pérdidas aseguradas no fueron tan altas, pero las pérdidas al final del día económicas y sociales fueron gigantescas. Y este pobre estadio, que en Otis quedó pelón y inundado, y ahorita también lo volvieron a inundar, ¿no? Está medio maldito el abierto mexicano de tenis. Pero bueno, John, como les digo, afectaciones muy diferentes a Otis, pero también las tenemos que modelar. Y tenemos la capacidad de modelar las pérdidas de inundaciones y de lluvia debido a huracanes, ¿no? Entonces, es una de las capacidades que también tiene RN en su modelo hidrometeorológico, que muchos lo conocen, ¿no? Como el RHMX. Siguiente. Y metiéndonos un poquito al evento más reciente, ¿no? 2025, como que empezó con ganas. Entonces, Eric fue un evento raro, ¿no? O no raro, sino que tuvimos suerte, porque se parecía mucho a Otis, solo que en lugar de irse para Acapulco, se estaba yendo a Puerto Escondido. Y tuvimos suerte que pasó en una zona, al final del día tocó tierra en una zona donde no hay muchas cosas, ¿no? Le pegó a Pinotepa Nacional, que ya están asustados por los sismos, pues ahí les va el huracán. Y las pérdidas fueron relativamente pequeñas, o sea, todavía no tenemos un número de pérdidas aseguradas confiable, pero las pérdidas económicas no se estiman muy elevadas. La lluvia fue relativamente baja, los daños fueron menores en lo que viene siendo infraestructura, pero acá lo que es importante preguntarnos es qué pudo haber sido, ¿no? Este fue un huracán que también tuvo una intensificación de casi 100 kilómetros por hora en cuestión de 24 horas. Nosotros también pensábamos que iba a tocar como un huracán categoría 1, tormenta tropical, y de repente, vámonos, que se va a un huracán categoría 4 para tocar tierra en las costas de Oaxaca. Entonces, eso nos hace pensar que tenemos que tener buenos modelos que puedan generar este tipo de eventos. Y es algo en lo que estamos trabajando en RN. En conjunto con Impact Forecasting estamos generando un nuevo modelo de trayectorias que toma en cuenta características climáticas de manera incluida en la manera física para generar las trayectorias. Esto nos va a permitir representar este tipo de eventos que se han hecho más comunes en el tiempo de mejor manera, ¿no? Y acá es un ejemplo de otras cosas que les podemos ofrecer, ¿no? Este es un ejemplo de cómo RN estaba evaluando en tiempo real las posibles pérdidas que iba a tener Otis antes de que llegara el evento, ¿no? O sea, esto que ven, esta historia en el tiempo que ven, es más o menos lo que se estaba pronosticando en tiempo real con el pronóstico de la NOAA de cómo iban a ser las pérdidas, ¿no? Eso es algo que ustedes pueden hacer con sus carteras. Es un servicio que les podemos ofrecer y que les puede dar una idea de cuándo
va a haber un evento de importancia, inclusive antes de que haya pasado el evento, ¿no? Con días de anticipación inclusive. Bueno, es todo por mi parte, muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, particularmente con el tema de Otis. Mencionabas que en cuanto al cálculo de la determinación de las pérdidas que ustedes realizaron, estaban muy certeros con lo que habíamos visto. Sí. La pregunta que tengo es si un evento de categoría 5 como Otis, que según lo que yo tengo en registros analizados, es un evento que no se había presentado con características de entrar por la parte de la costa de Acapulco, si es que cuando realizaron su determinación de pérdida estuvieron precisos en cuanto a la parte de la pérdida, entonces eso quiere decir que previamente estábamos sobreestimados en las estimaciones de la pérdida en el modelo de RN, o cuál es la razón por la cual de un evento no antes visto y que después del suceso la determinación de la pérdida fue precisa. Bueno, la determinación de la pérdida se hace con el evento que pasó, ¿no? Entonces no usamos un evento del catálogo sintético, sino que representamos el evento tal cual real que sucedió y con eso se hace la determinación. O sea, ya sea el evento real o el pronóstico del evento, ¿no? No estábamos pasados, porque si bien no había pasado el evento, es un evento que físicamente podía ocurrir. Y han ocurrido eventos similares, de similares intensidades, en esta cuenca del Pacífico, ¿no? Por no irnos muy lejos, Patricia, ¿no? Era un evento de características muy similares a Otis, que pasó un par de años antes, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es algo que ya lo tiene considerado el modelo. Porque recuerden que lo que tenemos que hacer en este modelo de riesgos no es solo representar lo que ya pasó, sino también lo que podría pasar, ¿no? Entonces, esa parte el modelo lo representa de manera bastante adecuada. Entonces, no creo que se tenga una sobreestimación de pérdidas. Entonces, esto quiere decir que no habría una calibración o actualización en el Pacífico derivado de Otis. Se actualiza el modelo con la información histórica, porque es la base de la que partimos para hacer el modelo, ¿no? Entonces, sí va a haber una actualización, pero no quiere decir que no hubiéramos tenido eventos similares a Otis dentro de nuestro catálogo sintético. Vale. Muchas gracias. De nada. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Claudia Vázquez. Con el análisis de Otis, ¿cuál es el periodo de retorno de este huracán? Esa es buena pregunta y de hecho por ahí alguna vez sí sacamos el dato, pero la verdad no lo tengo ahorita en la mente, se lo reviso y le aviso. Pero acá lo que sí vimos es que hay diferentes formas de pensar en el periodo de retorno, ¿no? Lo que vimos es que el periodo de retorno de las pérdidas de Otis para el país no es muy elevado. Era de cuestión de 10 años alrededor de eso. Pero el periodo de retorno de la velocidad de viento que pasó en Acapulco sí es un periodo de retorno bastante más elevado. Estamos hablando de los cientos de años, ¿no? Pero son como dos formas diferentes de visualizar, una el peligro y otra el riesgo, ¿no? Entonces, posiblemente podamos tener un evento de pérdidas similares a Otis en el país en no una cantidad muy elevada de años, ¿no? Creo que hay una más por ahí. Un par de preguntas. Primero, vi las trayectorias que presentaron del 2024 y del 2025, y en el 2024 tal parecía que huracán que se originaba en el Pacífico se clavaba hacia el territorio. Y en el 25, pues la mayoría se iban hacia mar abierto. Sí. ¿Hay alguna razón o algún tipo de que podamos saber en qué años puede precisarse eso o no? La parte de las trayectorias es un poquito más complicado porque hay muchísima incertidumbre. O sea, si uno se fija inclusive en los conos de incertidumbre, ¿no?, de los reportes de la NOAA, puede ver que 5 días del evento, todavía estamos como a así, miles de kilómetros de que no sabemos a dónde va el evento. Porque depende de condiciones un poquito más temporalmente cortas, ¿no? Podemos estimar un poquito si va a ser una temporada muy activa, si va a haber eventos tal vez muy intensos. Esa parte más o menos tenemos una idea de cómo estimarla. Pero si van a moverse hacia México, se van a ir hacia el océano, esa parte depende de condiciones un poquito temporalmente más cortas, entonces no tendríamos como que la forma de
estimarla. Podemos hacer la historia, ¿no?, de lo que ha pasado históricamente y representarla bastante bien, pero de lo que va a pasar este año, pues todavía no sabemos. Y la otra duda es, Sí, bueno, ahí está. los daños, muchos del Otis fueron en edificios nuevos, donde el tipo constructivo había cambiado, o sea, el uso y el abuso de elementos ligeros como el duro panel y sobre todo en cuestiones exteriores, pues tuvo un impacto tremendo. ¿Los modelos estos nuevos que están desarrollando ya consideran este tipo constructivo nuevo? Sí. Siempre ha sido uno de las cosas que consideramos cuando modelamos la vulnerabilidad para viento o para huracanes, en este caso. De hecho, si tienen presente, ¿no?, los modificadores que les solicitamos al momento de llenar su cartera, hay uno que dice elementos ligeros, ¿no? Entonces, como usted dice, ¿no?, es un elemento muy importante porque son elementos que se pueden dañar y si bien no son estructurales, van a causar que entre agua y viento al edificio y pues, no estructuralmente se va todo, ¿no? Entonces sí, es algo que ya consideramos y que definitivamente es indispensable considerar para este tipo de amenaza. Gracias. De nada. Bueno, yo creo que cualquier cosa, pues voy a estar por acá para no quitar más tiempo a los otros presentadores. Ah, bueno, pues hacemos una última. Es muy rápida. Dentro del modelo, ¿hay alguna variable que indique que estos eventos tan graves cada vez van a ser más frecuentes? La frecuencia todavía no es una variable no es algo que sepamos a ciencia cierta, ¿no? Estos cambios de tendencia están implícitamente considerados en el modelo, por la forma en que modelamos las trayectorias, pero realmente no es algo que podamos decir que va a cambiar de manera uniforme en todos lados. Hay zonas que se espera que haya más huracanes, hay zonas que se espera que haya menos, hay zonas que se espera que haya mayor intensidad, otras que haya menor intensidad. Es algo que vamos a considerar con nuestro nuevo modelo de trayectorias de manera ya explícita. Entonces, pues es algo que creo que va a ser muy interesante para todas las compañías, ¿no? Gracias. De nada.